Allá en el norte del Cauca hay toda clase de problemas que nos tienen agobiados y nos aumentan las penas. El cultivo de la caña para el pueblo es una carga. El pueblo produce dulce, pero su vida es amarga. El cultivo de la caña para el pueblo es una carga. El pueblo produce dulce, pero su vida es amarga. El impacto de la migración en Colombia. Yo soy Violeta Kiwe Rosenthal Almenda. Lo primero que yo me imagino cuando escucho la palabra migración es cuando una persona se traslada de un lugar a otro o cuando los patos viajan de Canadá a Colombia. Eso es lo primero que yo me imagino. Pues los que vamos al colegio de Cali a Jamundí o de donde yo vivo a Jamundí, siempre cuando nos asomamos por la ventana del carro vemos que es pura caña de azúcar, monocultivos de caña de azúcar. Y pues no sé si ustedes se han preguntado dónde está la gente que vive aquí, porque uno solo ve puros monocultivos de caña y no ve a ninguna persona, o si ve, los ve sembrando caña o cortando caña. Entonces pues uno se imagina dónde está la gente que vivía aquí. Pues resulta que antes los esclavizados que los traían de África acá a América se escaparon, no resistieron a los esclavistas. Entonces se escaparon al bosque y formaron palenques con fincas, y a uno de los palenques le llamaron Monte Oscuro, y ahí sembraban cacao y huertas chiquitas para que no los pillaran los blancos o los españoles. Entonces les iba muy bien. Tenían también animales y pues varias cosas. Entonces les empezó a ir tan bien que empezaron a vender lo que producían. Entonces pues les fue bien y tenían también dinero para comprar cosas necesarias que les faltaran. Entonces los blancos vieron que les estaba yendo bien y que tenían la tierra buena, y el Valle del Cauca tiene la tierra más fértil del mundo, una de las tierras más fértiles del mundo. Entonces los blancos vieron que otras personas tenían monocultivos de caña. Entonces ellos dijeron: aquí está el negocio, solo hay que echar a la gente que está ahí, a los afro que está ahí, echarlos a la ciudad, a pueblos, y que trabajen para ellos sembrando caña y cortando caña. La tierra de nuestros padres, los ingenios la cambiaron por un salario de hambre, y con hambre nos dejaron. La tierra de nuestros padres, los ingenios la cambiaron por un salario de hambre, y con hambre nos dejaron. Entonces pues los echaron, y bueno, pues eso fue unas cosas en 3 etapas, ¿no? Entonces la primera fue la violencia de 1948 a 1958. Transformó el territorio, pasó de ser el 70% rural al 70% urbano. Toda esa violencia, pues en ese tiempo lograron tener 11.000 hectáreas robadas. Y bueno, otra fue la Revolución Verde en 1960, y después pasaron los años y en el 2022 tenían 238.000 hectáreas de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Entonces vamos a ver un video que nos explica más. Hay dos mercados internacionales, dos mercados de caña de azúcar a nivel mundial. Uno se llamaba el mercado mundial y otro el mercado norteamericano. Con la Revolución Cubana, que se suspende la cuota cubana en el mercado norteamericano, esa cuota se redistribuye entre los países del área, entre los países de la región. El azúcar se vuelve muy rentable, y allí entra el ingenio del Cauca al norte del Cauca, y empiezan otros actores a incentivar el cultivo de la caña de azúcar. Lo que hace la caña es que homogeniza el territorio,
El paisaje cañero es un paisaje monótono, homogéneo. El Valle del Cauca se transformó en una meseta verde. Los hacendados y algunas familias con poder político aprovecharon la época conocida como la violencia en la segunda mitad del siglo XX para despojar a los indígenas y afros de sus tierras. Durante este periodo, las luchas indígenas retrocedieron de una forma dramática. Muchos líderes fueron asesinados, los cabildos fueron destrozados y se ejecutaron masacres, llegando hasta obligar a los indígenas a cavar sus propias tumbas. De esa forma, este periodo tan terrible termina con más despojo y un desconocimiento generalizado de los resguardos coloniales. El norte del Cauca hoy en día se volvió una región en buena proporción industrial, es decir, es una fisonomía completamente distinta. Es decir, ahí encuentra que obviamente la caña juega un papel importante, toda la tierra está sembrada de caña. Donde existían mercados campesinos se convierten en mercados de trabajo y se da un fenómeno con ese proceso de desarrollo agrícola con subdesarrollo rural. Es decir, el producto bruto de esa región aumenta significativamente y el nivel de vida de la gente se reduce a la mitad, ¿no? Ese es uno de los ejemplos donde el desarrollo victimiza a la población. Actualmente, la mayoría del territorio en las partes bajas del norte del Cauca está en manos de empresas transnacionales que se dedican a cultivar la caña de azúcar. Estas tierras son consideradas como unas de las más fértiles del mundo. Estas empresas son dueñas de más de 238.000 hectáreas. Me da la respuesta de dónde está la gente que vive ahí, pues la echaron. La echaron para hacer monocultivos de caña. ¿Dónde están los migrantes? Bueno, pues Santiago Cali es la segunda ciudad con más afros. La primera es Salvador de Bahía, Brasil. Y bueno, Cali son 2.3 millones de habitantes y el 52% se identifican como afrodescendientes. Entonces, aquí vemos dónde están los afros, alta y baja. Alta es azul y baja es amarilla. Entonces, como vemos, en donde más hay afros son en estas partes de azul, aquí y aquí, en estos dos lados. Entonces, aquí, ¿dónde están los migrantes? Entonces, aquí, la gente que no, está en la miseria está en los dos lados donde están los afro, donde más hay afro. Aquí es donde las cosas necesarias que necesitan para vivir están en los lados donde más hay afro. Y el desempleo, como ven, pues está en todas partes, pero en donde más hay es en la parte donde están los afro. Entonces, pues ahí nos dice que les prometieron que iban a progresar en la ciudad y no progresaron, empeoraron. Entonces, antes de que despojaran a los afro, habían despojado a los indígenas. Los indígenas vivían en el valle y los despojaron y les tocó migrar a las montañas. Entonces, aquí hay una canción que nos dice cómo fue. Cuando el indio estuvo aquí, no tenía cerca la tierra. Cuando el indio estuvo aquí, no tenía cerca la tierra. Pero vinieron los blancos y empezaron a ponerlas. Pero vinieron los blancos y empezaron a ponerlas. Y el indio vivió en el valle y el blanco lo fue sacando. Y el indio vivió en el valle y el blanco lo fue sacando. Ahora el indio
indio está en la sierra y el blanco sigue acosando. Ahora el indio está en la sierra y el blanco sigue acosando. Y al hermano lo mataron y quemaron sus bohíos, lo tuvieron y lo tienen, explotado y oprimido. Se mezclaron con su sangre para hacer de los mestizos esclavos como sus padres y heredero de su oficio. Y al hermano lo persiguen, lo cazan o lo envenenan, y si también se levanta, le siguen consejo de guerra, lo llaman irracional, le roban lo que produce, lo juzgan leyes extrañas a su vida y sus costumbres. La trata negrera. Duró 400 años y fueron entre 12 y 20 millones de esclavizados. Entonces la trata negrera consistía en que traían esclavizados de África que vivían bien a América, los ponían a producir y lo que producían lo llevaban a Europa. Entonces se vuelve a repetir. ¿Por qué? Bueno, pues los afros vivían en Monte Oscuro. Se los echan, a unos los dejan viviendo allá y a otros los echan para las ciudades. Los dejan viviendo allá cortando caña y sembrando. Y lo que producen, que es el azúcar, se lo llevan a Estados Unidos. En Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra. Hay guerra para que haya desplazamiento. Eso lo dice Héctor Mondragón, economista, investigador y activista agrario. Los migrantes forzados son ilegales, son baratos, porque hay mucha gente que ya no tiene oportunidades en Colombia o en diferentes partes. Entonces, deciden migrar en condiciones terribles, caminando, les toca pasar por el Darién y muchos migran a los Estados Unidos. Entonces, para los Estados Unidos eso es bueno porque no tienen derechos y son muy buenos trabajadores y se venden por lo que sea para poder sobrevivir. Entonces son buenos porque no les tienen que pagar y además les pagan barato. La mayoría de migración no es porque vayan a estudiar y a volverse famosos, sino es forzada porque les toca, es porque no pueden vivir en el lugar que están y les toca migrar a otros lugares. Entonces, en Colombia ha sido el mayor desplazamiento forzado interno en el mundo. Alrededor de 8 millones de personas en los últimos 20 años. 8 millones de venezolanos se han tenido que desplazar también. La migración forzada es la mayor proporción de migración en el mundo hoy. En junio del 2024, 122.6 millones de personas en el mundo se habían visto forzadas a abandonar su hogar, dice ACNUR. La migración forzada es un método. ¿Por qué un método? Porque ha sido todo un método, como en África, acá también. Como la gente está viviendo bien, cultivando y tiene todo para vivir. Entonces los echan, los ponen a trabajar como obreros y como no están bien, migran a otro lugar. Entonces trabajan barato, son ilegales, no tienen que cobrarles derechos y cuando ya son demasiados, los echan y los tratan como criminales. Entonces ese es el método. Entonces todos sabemos lo que pasó en Gaza, que fue una masacre terrible.
y la mayoría fueron niños. Entonces pasó todo eso y Trump hizo este video para lo que quiere hacer en el futuro con Gaza. Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Al pueblo nortecaucano se le burlan sus derechos, se le niegan los servicios de acueducto, luz y techo. Al pueblo nortecaucano se le burlan sus derechos, se le niegan sus servicios de acueducto, luz y techo. La tierra de nuestros padres, los ingenios la cambiaron por un salario de hambre y con hambre nos dejaron. La tierra de nuestros padres, los ingenios la cambiaron